La más fuerte y antigua emoción experimentada por el ser humano es el miedo, y la forma más poderosa que se desprende de aquella sensación es el terror a lo desconocido. Esto es Terror Box. La máscara de la muerte roja, Edgar Allan Poe. Cierra tus ojos. La llamada peste roja había devastado el país durante un largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La muerte era rápida, pero muy cruenta, con dolores atroces, convulsiones, vómitos y manchas escarlata por el cuerpo y rostro de la víctima, y los ojos se inyectaban del rojo intenso de la sangre que brotaba de ellos. En ese país había un príncipe, se llamaba Próspero. Era feliz, intrépido y sagaz, muy valiente. Sin embargo, tenía un miedo aterrador a morir, pero sobre todo a morir a causa de la peste roja. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos a un seguro encierro en una de sus abadías fortificadas. Era una amplia y magnífica construcción. Había sido creada al excéntrico y majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la impactante construcción eran de robusto hierro. La abadía era impenetrable. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos para soldar los cerrojos. El príncipe Próspero había resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de escape. La abadía estaba muy bien aprovisionada. El príncipe había mandado reunir todo lo necesario para sus excéntricos gustos y placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos, hermosuras y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro, y que afuera el mundo se las arreglara como pudiera. Y así habían pasado 5 o 6 meses de su reclusión. Y cuando la peste allá afuera hacía los más terribles estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus 1000 cortesanos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un singular y voluptuoso cuadro. Dispuso en aquella abadía 7 estancias imperiales. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forman una larga línea recta, de manera que al abrir todas las puertas, la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy diferente, como cabía esperar del amor de este monarca por lo extraño. Las estancias se comunicaban entre sí, pero formaban un semicírculo. Cada una de ellas se encontraba majestuosamente decorada, con los más exquisitos materiales, y cada una ostentaba un color propio, vivo y brillante, en toda su ornamentación. Sin embargo, la séptima y última recámara era una sala totalmente vestida de negro, con grandes vitrales rojos e iluminada con antorchas que teñían su ambiente con siniestras formas y tonalidades, por lo que nadie era lo suficientemente audaz para entrar allí. En este lugar había un enorme reloj de péndulo, construido con ébano negro, y tan potente y particular era su sonido que cada vez que sonaba, todo y todos se detenían en una incómoda y obligada interrupción, que se repetía cada hora tras el tañido de aquel portentoso mecanismo. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la fiesta,
y su gusto había guiado la elección de los disfraces, que eran grotescos, delirantes, atrevidos y fantasmagóricos. La lujuria y la fiesta continuaron hasta el momento en que los tañidos del gran reloj de ébano negro anunciaron la medianoche. Las 12 campanadas comenzaron a resonar. Pero esta vez aquellas campanadas parecían ser más que 12. Todo estaba petrificado y aquel sonido no terminaba jamás. Y desde aquel oscuro y olvidado salón negro vieron emerger a un invitado que nadie recordaba haber notado antes. Una figura muy alta y delgada que estaba envuelta de la cabeza a los pies con una mortaja salpicada de sangre. La máscara que ocultaba el rostro se parecía al semblante de un cadáver rígido, cuyo rictus provocaba sorpresa, desaprobación, repugnancia y finalmente horror y espanto. Esta persona había tenido el atrevimiento de disfrazarse de la Muerte Roja. El príncipe, espantado pero furioso, ordenó que de inmediato atraparan a ese irrespetuoso y le quitaran la máscara para saber a quién mandaría ahorcar en la mañana. Sin embargo, aquella figura seguía caminando de forma serena y muy solemne por los salones, acercándose cada vez más hacia donde se encontraba el príncipe. Todos se encontraban petrificados por el desconcierto y presos del temor que provocaba aquella extraña aparición. Solo se oían los susurros y advertencias de aquella presencia. El príncipe, enloquecido de ira, tomó su puñal y se encaminó tras aquella lánguida figura. Pero al llegar a 3 o 4 pasos, la máscara roja se dio vuelta y lo miró. De los ojos de aquel príncipe brotaron grandes cantidades de sangre y se desplomó muerto sobre la alfombra. La corte, al ver la macabra escena, llenos de furia y de pavor, se abalanzaron sobre el enmascarado, arrancando el sudario y quitando la funesta máscara. Pero debajo de todo eso no había nada, ninguna persona, solo vacío. Allí comprendieron lo que los había venido a visitar como ladrón en la noche. Era la propia Muerte Roja. Y así, los minutos de aquella larga medianoche fueron transcurriendo. Una a una todas aquellas vivaces vidas fueron muriendo, cayendo. El portentoso reloj de ébano se detuvo, los braseros se apagaron, el silencio y las tinieblas. La corrupción y la Muerte Roja reinaron allí, para siempre. Esto es Terror Box. Trata de dormir esta noche. Intenta mantener tus ojos cerrados.